3 años sin tocarla. 3 años en los que él había tratado su cuerpo como una pieza de ajedrez, lejos, calculada, intocable. 3 años en los que la casa común era una colección de habitaciones separadas por reglas, por silencios y por un contrato con cláusulas más frías que cualquier firma. Y aquella noche, un sobre rasgado sobre la mesilla, y la voz de Nina cortando el aire como un vaso que se quiebra. Quiero el divorcio. Hunter Quinn la miró sin levantar la vista del café que había dejado enfriar. Había entre ellos una distancia que ya no era culpa de nadie en concreto. Era una construcción, ladrillo a ladrillo, de decisiones familiares, de pactos económicos y de su propio orgullo. Desde fuera, su matrimonio parecía perfecto. Ella, la joven heredera que aportaba al acuerdo un apellido y una alianza conveniente. Él, el CEO que aceptó permanecer distante para garantizar que la empresa prosperase sin que los problemas personales interfirieran. Dentro, la realidad era otra. Nina, o Na, como la llamaban en los días buenos, había envejecido un poco por dentro, como quien ha aprendido a medir el calor ajeno y a no creer en él. Hunter, por su parte, vivía con una extraña constelación de deseos callados vuelta a rutina. Se habían prometido no tocarse, una cláusula simbólica al principio, una garantía práctica después. Hoy, con los papeles en la mano, esa garantía se veía insuficiente. «No lo entiendo», dijo Nina, y su voz encontró la grieta entre la ira y la risa amarga. «¿Cómo te sirve esto, Hunter? ¿Dónde está la vida que dijiste que íbamos a construir?» Hunter dejó la taza, notó el temblor en la porcelana, y supo que la pregunta no estaba dirigida al contrato, sino a él, porque él había elegido, o al menos había creído elegir. Había aceptado, como un soldado que entiende las órdenes, que la ausencia consolidaría una promesa mayor, la estabilidad de Quinn Holdings, el respeto en la ciudad, la tranquilidad de los viejos hombres que movían fichas desde su club privado. Recordó, con precisión de corte, la primera vez que Na había entrado en la sala del despacho, la forma en que hablaba de países lejanos, la risa fácil, la manera en que sin proponérselo había roto la frialdad que rodeaba las reuniones de la familia. La amó en silencio antes de admitir que la amaba. La vio casarse con él no por amor, en parte por deber, y en parte por un plan complejo que involucraba tierras, deudas y un par de nombres con suficiente peso para obligar a cualquiera a hacer concesiones. La amó sin tocarla. 2 mundos que se rozaban sin encontrarse. Nina golpeó la mesa con la punta del dedo, un sonido pequeño que hizo más ruido que una explosión. 3 años, Hunter. 3 años sin ni siquiera rozarme. Y ahora te preguntas por qué estoy cansada de fingir. ¿No te das cuenta de que esto me hace daño tanto como nos mantiene a salvo? Él respiró de forma contenida. Le preocupaba su propia vulnerabilidad. Si cedía ahora, si la miraba con la ternura que la vencía por dentro, el equilibrio se desplomaría. Si no lo hacía, corría el riesgo de perderla por completo. Nina se puso de pie, el sobre de los papeles en la mano, la decisión tan visible en su cara como una cicatriz que se rehúsa a sanar. Firmaré si así lo quieres, pero no puedo vivir con la mentira de que todo está bien. Hubo silencio. No era el silencio cómodo que precede a una noche tranquila, era un silencio de cuerdas tensas. Hunter miró a Nina y por un momento le pareció que la veía como quien contempla una fotografía antigua, con detalles que antes no había notado. Una mancha casi imperceptible en el borde del vestido, una línea de cejas que se fruncía cuando pensaba, unas manos que solían aferrarse a libros y que ahora temblaban apenas. Se levantó, caminó hasta la ventana y la ciudad se mostró debajo, iluminada, indiferente a sus juramentos. «Si te vas», dijo, y la palabra era una rendija en su fortaleza. «Lo perderé todo, y no hablo solo de la compañía». Nina lo miró, cansada de ser la billetera y la excusa. «¿Tú qué perderías, Hunter? ¿Tus rincones privados de soledad? ¿Tu reputación como el hombre que no necesita amar? Porque yo perdería un futuro que quizá no quise, pero que me correspondía construir». Hubo una pausa larga.
Afuera, la noche avanzaba sin pedir permiso. En el interior, las tensiones de 3 años acumuladas en palabras cortas. El sobre entre las manos de Nina parecía un objeto extraño, un punto de quiebre que podía transformar la casa en 2 mundos distintos. Nadie en la ciudad entiende los pactos como lo hacemos nosotros, murmuraba una voz que no era ninguna voz, y quizá ese comentario ya corría por algún hilo de mensajería. Pero ojo, esto promete chispas. Si aquello fuera una novela de tabloide barato, habría sido sencillo. Un divorcio, un símbolo rasgado, a seguir con las vidas. Pero la vida, siempre más complicada, exige más. Historia de negocios, rumores y un pasado con nombre propio que no esperaba volver a aparecer. Weston. El nombre de Weston era una sombra con sonrisa. Exnovio de Nina, primer amor de pueblo, el tipo con quien ella había compartido sueños sin mapa y promesas quemadas por la ambición ajena. Weston volvió a la ciudad con una ambición que no supo disimular. El terreno en la colina del oeste, una propiedad pequeña y estratégica que en manos equivocadas podría inclinar la balanza del poder. Weston no estaba allí solo por nostalgia, estaba por el control. Y su sola presencia reavivaba algo en Nina, algo que Hunter veía como un peligro, tanto en lo emocional como en lo empresarial. A la mañana siguiente, la ciudad habló de la entrega de papeles. Las cámaras pueden inventarlo todo. Caras tensas, susurros en los pasillos del club empresarial, unos cuantos comentarios venenosos y el rumor que corre como pólvora. Melody, que siempre sabía cómo plantar una semilla de desconfianza, no tardó en mencionar la supuesta alianza entre Nina y Weston en la mesa de un almuerzo de beneficencia. ¿Dices que quieres el divorcio por libertad o por una nueva alianza?, preguntó con una sonrisa de culebra. Nina oyó el comentario por la tarde, cuando Candace la llamó a solas. Candace, firme, protectora, la amiga que vestía su miedo con palabras contundentes, no tardó en ponerse de su lado. No vas a dejarte usar otra vez, Na, no de nuevo. Pero Na ya no era la muchacha ingenua que se había marchado a estudiar. Era una mujer que conocía las reglas del juego y que al mismo tiempo era incapaz de mentir sobre lo que necesitaba. Tocar la vida, que no la tocaran como si fuera un objeto, sino como alguien con historia. Mientras tanto, Hunter enfrentó del otro lado la guerra de los números. En la sala de juntas, las cifras no mienten, pero sí pueden ser manipuladas. Old Master Shaw, cabeza de uno de los consorcios más influyentes y enemigo silencioso de Quinn, había puesto sus ojos en el terreno del oeste como pieza clave para un megaproyecto, que implicaba no solo dinero, sino prestigio. Si Shaw se adelantaba, Quinn Holdings perdería algo más valioso que terrenos, perdería una narrativa de poder que la familia no estaba dispuesta a ceder. Hunter se movía como un general en un tablero que no le pertenecía del todo. Cada correo electrónico era una bala, cada reunión una batalla. Y en la cima de todo, la palabra divorcio colgaba sobre su mesa como una espada, no por razones de romanticismo, sino porque en el mundo real los contratos definen la propiedad de los afectos tanto como de los bienes. Si ese matrimonio terminaba, los acuerdos que protegían a la compañía podían tambalear. Era fría la lógica, pero creía en ella, aunque cada noche, cuando la casa callaba, la lógica pedía un precio que no terminaba de costear con calma. Esta ciudad tiene una curiosa forma de convertir el desamor en acciones legales y los abrazos en cláusulas. Y oye, los cotilleos ya están en modo replay. El detonante no fue una pelea, sino una fiesta. Una gala benéfica en la terraza del nuevo hotel, un evento perfecto para que la ciudad decidiera quiénes siguen siendo importantes y quiénes no. La ocasión ideal para que Melody colara una idea peligrosa, una subasta de experiencias, un juego con fines recaudatorios que incluiría un encuentro sorpresa con una celebridad local y la presencia de varios personajes de alto voltaje, entre ellos Weston. Melody deslizó la invitación por debajo de la puerta de Nina, como quien no deja escapar una oportunidad. Nina, con su sentido de ironía como coraza, aceptó asistir. No por el espectáculo, sino porque incluso la desobediencia a veces pide civiles espectadores. Candace la siguió, obvia como un escudo. Hunter, por su parte, no fue invitado oficialmente.
Él tenía una reunión con proveedores en la otra punta de la ciudad. Pero los finales raras veces se construyen con coincidencias, más bien con malas decisiones que parecen inevitables. La gala era un espectáculo de luces y miradas. La terraza, con el río brillando abajo, ofrecía un escenario perfecto. Parejas que posaban para fotos, vasos que brillaban, un DJ que llenaba los silencios con melodías seleccionadas para no molestar a nadie con gusto. Weston apareció con traje impecable y sonrisa que prometía todo menos calma. Su presencia fue una detonación lenta, murmullo en los pasillos, miradas que se cruzaban, comentarios que buscaban una víctima que colocar en el centro de la escena. Nina no planeaba hacer espectáculo, pero había algo en ella que esa noche decidió protestar, una mezcla de cansancio y de ganas de ver qué pasaba si dejaba de medir los pasos. Se acercó a la barra, pidió un cóctel y por primera vez en años permitió que las reglas hicieran un barrido sobre lo que la mantenía tranquila. Weston, con la audacia de quien conoce la debilidad del que tiene enfrente, se acercó como si fueran viejos cómplices del destino. Tenían una conversación medida, llena de recuerdos que parecían pertenecer a otra vida. Las palabras eran pequeñas trampas, risas forzadas, elogios medidos, un gesto que insinuaba complicidad. La gente lo vio y comenzó a hablar. Hunter, que no estaba allí oficialmente, recibió la primera foto por mensaje. Un extraño que había captado a Weston cercano a Nina. La recepción del mensaje fue un golpe directo en su pecho. En alguna parte de la terraza, Melody observaba, sin disimulo. No por maldad sin sentido, o sí, por un poco, sino porque en el teatro de la élite cualquier gesto vale como gasolina. Ella empujaba conversaciones, movía sillas y soltaba miradas que replicaban curiosidad. Nina, que normalmente habría apartado a Weston con un gesto de desdén, ese día sostuvo la mirada un segundo más de lo habitual. No porque quisiera a Weston, sino porque estaba probando, en secreto, los límites de su propio aburrimiento. Se reía y bebía con una intensidad que hacía temer a Candace. Y cuando Hunter llegó, sin invitación, con el abrigo colgando y con la mandíbula apretada, la atmósfera cambió. Él olía a humo y a perfume del bar de la ciudad. Ella olía a su propio perfume de siempre y algo más, a decisión. La miró como si por primera vez la estuviera redescubriendo, y su presencia provocó un silencio. No era un silencio malicioso, era un silencio de atención. Él había visto muchas mujeres en su vida, pero Nina era una ciudad que nunca acababa de explorar. Esa noche, sin embargo, la ciudad le pedía respuestas que no tenía intención de dar. La escena se tensó y alguien tomó una foto. Hunter de pie, erguido, mirando a Nina, mientras Weston fingía charla con la sonrisa de quien gana un juego sin conocer las reglas. Las redes sociales, como vasos rotos, empezaron a resonar. Telenovela en vivo, decía un comentario anónimo. Paga por entrada, bromeó otro. La multitud digital ya estaba lista para devorar cada gesto. Entonces ocurrió lo que transforma la ficción en algo peligrosamente real. La provocación escaló. Nina, en un gesto que podía leerse como club de combate emocional o simplemente cansancio, se acercó a Hunter y le susurró algo que nadie escuchó, pero que bastó para despertar un animal que había dormido 3 años. Él, que había sido un reloj, empezó a tener fallos de cuerda. Un roce de manos en el momento menos pensado, cuando la música coronaba la noche y la gente aplaudía una subasta que nadie recordaría al día siguiente. El roce fue pequeño, un contacto calculado para que los presentes lo notasen sin que lo fuera realmente. Fue suficiente. Los ojos se posaron en la pareja y las cámaras recogieron la imagen. La mano de Hunter cerca de la de Nina, una preposición que cambió la frase. No había sido un abrazo en la definición que rompe y reconstruye, pero sí había sido una línea rota en la que todo lo que se sostuvo por 3 años perdió su simetría. Nina sintió algo parecido a un temblor, no necesariamente arrepentimiento, sino un reconocimiento de que su propia frontera había cedido por un instante. No era que quisiera a Hunter en ese momento, era que por primera vez desde la firma, ella se permitió sentir que podía. Y él, al notar su reacción, dejaba caer una máscara. Los ojos se le hicieron más claros, la mandíbula se aflojó, y por unos segundos la ciudad desapareció. No fue pasión desbocada, fue una chispa que prendió algo que llevaba tiempo a la espera, y por primera vez la abstinencia, que había sido un pacto, dejó de ser una obligación para convertirse en una ausencia que dolía. Después vino la discusión en un reservado del hotel.
palabras a sus ufos, acusaciones llevadas por la vergüenza y la rabia. Hunter exigía explicaciones. Nina, con una mezcla de desafío y cansancio, decía que no había pensado bien las consecuencias. Weston, apretando los labios a distancia, desplegaba su sonrisa habitual como si aquello le perteneciera. Melody, siempre lista para la estocada final, ya había enviado un mensaje a publicaciones amigas con una foto comprometedora. La ciudad, como un cuerpo con hambre, ya mascaba el rumor. Candace arrastró a Nina hacia la salida y bajo la lluvia fina de la noche le dijo compasiva: «No dejes que el espectáculo decida por ti». Nina, calada hasta los huesos, no supo si eso significaba mantenerse firme o buscar la forma de devolver el golpe. Hunter, por su parte, quedó en la puerta del hotel mirando cómo la mujer que nunca tocó se alejaba con paso ambiguo, a veces firme, a veces perdida. Al volver a casa, la tensión entre ellas era una línea vibrante, una cuerda que se tensaba con peligrosos acordes. No hablaban de lo ocurrido en la terraza más que en fragmentos, como si la claridad pudiera romper lo que no estaban listos para enfrentar. Pasaron días de correos, llamadas y reuniones. El rumor en la ciudad se hinchó y un cargo inesperado cayó sobre la mesa de Hunter, preguntas sobre su liderazgo, comentarios en los pasillos, y un gestor que había visto la foto sugiriendo que la distracción del CEO podía costar caro. Pero incluso en ese caos, algo nuevo crecía, la posibilidad de que la distancia no fuera solo una imposición, sino una herida. Hunter empezaba a reconocer su propio temor. Había preferido la seguridad del control a admitir que su corazón latía por una mujer que, hasta hace 3 años, evitaba como un territorio prohibido. Ahora, con la imagen pública en ralentí, la línea que los separaba se volvió frágil. Una noche, después de una reunión que se había prolongado hasta tarde, Hunter regresó a la casa. La encontraba en silencio, pero no desierta. Nina estaba en la cocina, con la luz baja, soplando el humo de un encendedor, mientras observaba una vieja fotografía colgada en la pared. Una imagen de juventud, ella y Weston, en un verano que parecía de otro mundo. Cuando lo vio entrar, no sorprendió. Había algo en la forma en que la casa los aceptaba a ambos, con una calma que no pedía ni explicaciones ni juicios, solo compañía. Se quedaron mirándose, el silencio ahora menos tenso y más expectante. Él dio un paso y casi sin pensarlo, puso la mano junto a la de ella en la mesa. No la tocó para poseerla, la tocó como quien comprueba que un objeto sigue existiendo. Fue un gesto humilde y, sin embargo, cargado de significado. Nina no apartó la mano, la sujetó con su propia fuerza, como diciendo: «Aquí estoy». Él cerró los ojos por un segundo, y en esa pequeña exhalación hubo algo que no le cabía a la lógica. Un nombre, tal vez no pronunciado, y una promesa que no tenía forma de contrato. La ciudad afuera seguía su rumor, pero en la cocina, en el silencio compartido, algo más importante se tejía, la posibilidad de que lo que no se tocó por 3 años empezara a pedir su cuota de atención. Ojo, momento de alto voltaje emocional. Puso alguien en esos comentarios invisibles que parecen no dejar respirar a nadie. ¿Pero era necesario?, preguntó otro. La sala digital no dormía. No hubo grandes declaraciones aquella noche. Hubo palabras entrecortadas, confesiones pequeñas que son como migas, que al juntarlas cuentan la historia de un hambre más grande. Hunter dijo, sin adornos, que había sido cobarde. Nina afirmó que estaba cansada de ser el comodín de una estrategia. En el intercambio, en esas frases que se pronuncian sin adornos, ambos tocaron una verdad que hasta entonces no habían sabido nombrar. No estaban siendo honestos consigo mismos. La noche terminó sin que nada se resolviera, pero no terminó sin un gesto simbólico que en su simpleza llevaba todo el peso de la historia. Hunter dejó sobre la mesa un sobre con una foto. Era una foto que nadie esperaba. Una imagen de su propio torso, no provocativa, sino como una broma privada que varios años atrás circuló en la intimidad de una relación que nunca llegó a concretarse. Era una ironía, un objeto que decía mucho sin palabras. Na la miró, sonrió con tristeza y guardó la foto en el bolsillo interior de su abrigo. El gesto fue un pacto tácito. Algo había cambiado. A la mañana siguiente, la ciudad despertó con el chisme de la noche anterior, y la foto se volvió pieza de un rompecabezas que muchos tratarían de armar según su conveniencia.
Por la tarde, un mensaje anónimo ofrecía la imagen a un columnista. Hunter, que respiraba siempre con la tensión de quien sabe que en cualquier momento algo puede explotar, hizo lo que sabía hacer mejor: formalizar, callar y planear. Llamó a su abogado, organizó una reunión de crisis y en medio de todo, tuvo una revelación que le pesó. No podía seguir controlándolo todo. La pérdida de control le asustaba más que cualquier escándalo. Mientras tanto, en una sala contigua, Melody ajustó sus piezas. Si el rumor se mantenía, podía sacarle provecho a más de una cosa: la caída de Hunter en la opinión pública, la posibilidad de que Nina se volcara a Weston y con ello la apertura de un camino donde sus propias inversiones crecían. A veces, la manipulación no es simple maldad, es un cálculo de probabilidades. Nina, por su parte, se sentía como alguien que pasea por veredas donde la gente mira y juzga sin conocer la historia completa. Fue a su despacho, cerró la puerta y miró el contrato que por tanto tiempo había sido su única verdad. Lo sostuvo con manos firmes. Divorcio, seguir, negociar, las opciones eran tan variables como los comentarios que azotaban la red. Esa noche, la ciudad parecía respirar con un rumor que no terminaba de apagarse. Hunter recibió una llamada de su padre, cuyas palabras fueron más duras de lo que él esperaba. «Controla esto, hijo. No podemos permitir que una imagen manche lo que hemos construido». Hunter, escuchando la voz del pasado, pensó en lo que había sacrificado por obedecer, y en lo que aún podría sacrificar si no hacía algo distinto. La tensión crecía, y con ella la sensación de que algo debía ceder. No obstante, ninguna decisión se tomó todavía. Existían posibilidades que palpitaban en las habitaciones: el divorcio en trámite, la foto en el bolsillo de Na, la oferta de Weston para asociarse en el terreno del oeste, la carta sin abrir que Old Master Shaw llevaba preparada. Todos ellos eran fichas en un tablero, donde la vida y el poder se entrelazaban. Esa misma noche, cuando la ciudad parecía descansar, Hunter tomó una decisión mínima pero cargada: no dormir en la habitación principal. Caminó al despacho, se sentó frente a la ventana y miró la casa donde vivía con su esposa, y por primera vez en 3 años, pensó en tocarla sin pararse a medir las consecuencias legales. Pensó en tocarla porque la distancia le dolía más que la posibilidad de un escándalo. La mano le tembló un poco. Guardó el temblor dentro, como quien guarda un secreto valioso. En el ático de la casa, sin que los demás lo supieran, se estaba fraguando otra cosa. Había una caja con cartas viejas, correspondencia que nadie abría desde el compromiso. Entre ellas, una hoja amarillenta con una nota de Nina a una amiga de la universidad, donde hablaba de amor, de dudas, de una libertad que había perdido. Hunter, sin permiso, la leyó. Sintió en el pecho una punzada que lo desarmó, una ternura que lo fue domando hacia una humildad nueva. Y en ese espacio reducido, con la fotografía entre las manos y el recuerdo del roce en la gala, Hunter comprendió algo que muchos directores no ponen en el contrato: que las personas no son simples activos, que el afecto, aunque haya estado encajonado por años, puede desbordar en el momento menos oportuno. La noche que se avecinaba prometía ser decisiva, no porque ya todo estuviera decidido, sino porque la tensión acumulada pedía un desenlace provisional. Un roce, una confesión, una renuncia. Los ingredientes estaban en la mesa. Solo faltaba que alguien encendiera la llama definitiva. «Preparad palomitas», decía un comentario con tono de circo. «Esto se va a poner bueno», añadía otro. La ciudad esperaba, siempre hambrienta, la próxima escena. Y así, cuando la madrugada se acercaba, la casa quedó en un silencio expectante. Un sobre en la mesa, una foto en un bolsillo, un contrato que podía romperse con la palabra equivocada. Y sobre todo, 2 personas que no habían sido capaces de tocarse en 3 años, ahora a punto de descubrirse aquella noche de provocación, sería el final de su distancia, o el inicio de algo más peligroso, y quizá más verdadero. La madrugada se estiró como una lengua perezosa sobre la ciudad, y la casa quedó con la respiración contenida. En el despacho, Hunter miró la calle sin ver nada. En la cocina, Nina repasó una y otra vez la decisión que había sostenido como una coraza. Entre ambos, la foto en el bolsillo y el sobre en la mesa eran como piezas que nadie quería mover primero. A la mañana siguiente, la prensa no perdonó el latigazo. Blogs que hasta ayer celebraban la sangre fría de Quinn comenzaron a dibujarle grietas. Un titular insinuante, un montaje de imágenes y la inevitable cascada de rumores digitales,
la imagen de Hunter y Nina en la gala, el mensaje anónimo que prometía más material, la interpretación pública de un roce que para ellos había sido, en su origen, una prueba y un error. Melody, al ver el efecto en la prensa, sonrió como quien enciende una vela y espera el viento. Hunter llamó a su abogado. En paralelo, la junta de dirección reclamó su presencia. Hubo correos, pedidos de explicaciones y sugerencias de imágenes institucionales. Comunicado era la palabra que repetían como un conjuro. Pero frente a la pantalla, Hunter notó que la verdad que necesitaba no cabía en un comunicado de prensa. No todo lo que duele se arregla con guiones preparados. En el otro extremo de la ciudad, Weston dio sus primeros pasos concretos sobre el terreno del oeste. No era solo ambición. Se notaba en su mirada una mezcla de nostalgia y determinación que lo volvía peligroso. Se presentó ante un grupo de inversores con planos y propuestas, con la sonrisa de quien ofrece algo que suena demasiado bien para ser inocente. Old Master Show, a quien Hunter sospechaba como potencial comprador interesado en destruirles la estrategia, empezó a moverse en su propio tablero. Las piezas no dejaban de cambiar de manos. El tablero huele a jaque mate, comentaba alguien en la red. ¿Quién apostará más?, preguntaba otro. En la casa, los encuentros se redujeron a frases medidos y a miradas que sostenían siglos. Candace se convirtió en la sombra protectora de Nina. A cada llamada que recibía, la tranquilizaba con un objetivo claro: recuperar control. No dejes que te definan por una foto, le decía una y otra vez. Y al mismo tiempo le recordaba la otra opción: dejarse llevar por aquello que la hacía sentir, por primera vez en años, viva. Nina no sabía si dar el paso. Aquel roce en la gala le había mostrado que dentro de Hunter había un monstruo que había sido domesticado por la etiqueta y por la necesidad de poder. Pero también había algo más, una herida humana, una vulnerabilidad que brillaba demasiado rara entre sus costumbres de hielo. Lo que no podía negar era el efecto que la idea de tocar había provocado en ella. Una curiosidad que era casi terror y al mismo tiempo una esperanza. La ciudad, siempre hambrienta de relatos, tradujo su indecisión a especulación. Pero en la intimidad, la incertidumbre tenía una voz distinta. Era la voz de alguien que había pasado años midiendo el precio de cada contacto. Nina cerró los ojos y recordó el primer día, la risa de Hunter en una sala formal, una nota de ternura que apenas se percibía. No era suficiente para reconstruir todo, pero sí para cuestionarlo. Hunter, por su parte, se quitó la coraza en pequeñas dosis. No podía confesar su secreto en una junta directiva sin que el mercado se lo comiera vivo. No quería que su vida privada se convirtiera en un arma. Sin embargo, la sensación de haber perdido espacio en la vida de Nina lo golpeaba con una fuerza desconocida. Era más que orgullo. Era una necesidad arcaica de estar cerca. La oportunidad, o la trampa, según se mire, llegó como suelen llegar estas cosas, disfrazada de rutina laboral. Había una cena privada con posibles socios extranjeros. La ubicación cambió a última hora, y la sala donde debía celebrarse quedó reducida a un reservado en el ático de un hotel. La organización, pensada para reunir a unos pocos, acabó generando una lista de invitados que incluyó a Melody por accidente y a Weston por curiosidad. Nina, que había pensado no asistir a ningún evento social, recibió una invitación directa de Candace. «Ven por mí», decía el mensaje, y Nina fue. La terraza del hotel se transformó otra vez en un escenario. Luces tenues, gente que hablaba en voz baja y esa música de fondo que acompaña los minutos que pretenden pasar por inofensivos. Esta vez, Hunter llegó temprano, se sentó en un rincón y observó, calculando opciones, no por estrategia corporativa, sino por una tensión nueva que le quitaba el aire. Cuando vio a Nina entrar, con un vestido sin estridencias, pero con algo desafiante en la mirada, entendió que la noche necesitaba de un enfrentamiento distinto, una confrontación que no sería de poder, sino de verdad. Weston, al notar a Nina, se acercó con la cortesía peligrosa que le era propia. Detrás suyo, Melody no dejó escapar la oportunidad de sembrar más rumores. Desde el otro extremo, soltó un comentario que solo unos pocos oyeron, y fue suficiente para elevar la temperatura de la sala. Pero Nina no buscaba dar espectáculo, buscaba sentir si aún existía la capacidad de decidir por sí misma. Con un movimiento deliberado, se sentó cerca de Hunter y pidió una copa. «¿Otra foto?», le murmuró él, la voz apenas un hilo. Su cercanía hacía que la música pareciera una banda sonora lejana.
Ella respondió con una sonrisa que no era totalmente de juego. Tal vez esta vez la haga yo. Fue ella quien empezó con gestos pequeños, una mugre de dedos en la servilleta, una broma que lo molestó lo justo para provocar. La tensión era un alambre, y cada palabra era una pequeña chispa. No tardó la pregunta que todos esperaban, y que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué si rompían la regla? ¿Qué si, por una noche, descendían del pedestal del pacto y se permitían lo que no se permitían? La conversación escaló, y como ocurre cuando se mezcla alcohol con verdad, las máscaras se aflojaron. Hunter, que había aprendido a usar la contención como traje de armadura, sintió el calor aflorar en su cuello. Las palabras dejaron paso a los silencios que hablan. En un momento, su mano rozó la de Nina sobre la mesa. Esta vez no fue un contacto calculado para la galería, ni un gesto que alguien podría malinterpretar en las fotos de una gala. Fue un instante de reconocimiento. Ella apretó su mano con la intención de que supiera que no lo empujaba, que tampoco era sumisa a la sorpresa. 3 años, dijo Hunter, y en su voz había algo que no había permitido antes, la confesión de haber contado los días como si fuera un reloj que marca sentencias. 3 años sin tocarte. Ella cerró los ojos y respondió antes de pensar. No lo quiero por lástima, no quiero que me toques por costumbre. Fue una réplica tajante y honesta. Entre los dos, la línea del juego se volvió seria. La noche avanzó hacia una habitación privada del ático. No fue algo planeado. Fue el resultado de una decisión rápida, como cuando se abre una puerta sin pensar en el efecto que tendrá. Nadie los persiguió. La gente siguió su comportamiento público y la ciudad siguió llenando su panza de chismes. Dentro del cuarto, la atmósfera cambió. La luz se volvió más cálida, el ruido del exterior quedó amortiguado y la distancia que había sido la regla durante 3 años se convirtió por primera vez en una fisura palpable. Hablaron mucho antes de caer en silencio. Hablaron de trivialidades, de recuerdos absurdos, de las pequeñas cosas que en otros tiempos habrían sido la base de una intimidad. Y poco a poco, sin que ninguno se diera más de lo que quería, el roce fue volviéndose permiso. No fue una escena de fuerza, fue una escena de decisiones. Nina acercándose, tanteando, y Hunter devolviendo con una mezcla inesperada entre cautela y urgencia. Cuando sus labios se encontraron, fue como si las palabras que no dijeron en los últimos años se concentraran en ese gesto. El beso fue largo, y sin ser explícito ni obsceno, tuvo el efecto de abrir puertas que habían estado cerradas con llave. Ambos sabían que lo que ocurría no resolvía contratos ni acordaba propiedades. Era, sin embargo, la verdad más honesta que habían tenido en años. Se buscaron con la certeza de 2 náufragos que reconocen en el otro una tabla mientras el mar ruge afuera. La pasión que se desató no fue torrente ciego. Fue una marea que les permitió ver, en la bruma, las cosas con más claridad. Hubo caricias que no pretendían poseer, sino conocer. Hubo abrazos que servían para decir lo que las palabras no lograban. En un momento, entre susurros, Hunter se soltó de la coraza y dejó escapar una confesión que todo el mundo hubiera considerado peligrosa. Te he amado todo este tiempo, Na. No sé cómo no me di cuenta que dolía más no tocarte que cualquier reputación. Nina lo escuchó con el asombro de quien no esperaba escuchar un nombre tan propio en boca de alguien que siempre tuvo control. Sus ojos se llenaron de una humedad que no era solo de deseo, era de reconocimiento. El reconocimiento de que, a pesar de los rencores, había alguien dispuesto a dejar su trono por no perderla. La noche los encontró vulnerables, y por eso más verdaderos. Al amanecer, no hubo dramatismo ni promesas grandilocuentes. Hubo, en cambio, una conversación larga y lenta sobre lo que habían sido y lo que querían construir. Hablaron, por primera vez sin evasivas, de por qué se habían alejado, la imposición de familias, la lógica de los negocios, la idea de que el amor se podía negociar. Hablaron de errores propios y ajenos, de manipulación y de arrepentimiento.
La intimidad que siguió fue que el espectador entienda, explícita en la emoción y no en la descripción. Besos, caricias, cuerpos que se reconocen, y después ese silencio que solo la verdad permite. A la salida del cuarto, mientras las primeras luces del día pintaban de gris la ciudad, se miraron con la conciencia de que el mundo no les daría descanso. La foto en el bolsillo interior del abrigo de Nina había dejado de ser un arma para convertirse en un salvoconducto. Aquella noche había cambiado algo básico en ellos. No sabían si eso bastaría para reconciliarlo todo, pero entendieron que lo que pasó no había sido una traición a sí mismos, sino la decisión consciente de probar si la distancia había sido una defensa sensata o una pena mal calculada. ¿Consentimiento real? ¿Sí o no?, preguntaba un comentario digital con tono inquisidor. Hay que ver cómo se manejan después, seguía otro. Las noticias de la noche no tardaron en llegar. Al día siguiente los medios hablaron de la reconciliación y de la supuesta pasión del CEO. El rumor ganó fuerza, y la Oficina de Comunicaciones de Quinn lanzó un comunicado que pretendía reducir la historia a una nota privada. Old Master Shaw, sin embargo, no era un hombre que perdiera la oportunidad de mover una ficha. Envió a uno de sus hombres a tantear el terreno de Weston, ofreció términos y de paso empezó a presionar a la junta de Quinn para que mostrara fortaleza. En la empresa, Hunter afrontó la tormenta como siempre, con cálculo y rapidez. Pero el cálculo ahora tenía otro matiz. No era solo por la compañía, sino también por la mujer que había decidido tocar la vida con sus propias manos. En la sala de juntas, la conversación incluyó cifras, propuestas y la amenaza, sutil, certera, de Shaw. Hunter, frente a su mesa, tomó una decisión que pocos habrían esperado. Declaró un tiempo limitado para poner orden en las operaciones relacionadas con el terreno del oeste. Su voz, normalmente implacable, sonó esta vez con la firmeza de quien protege algo que ya no es solo activo financiero. «Voy a supervisarlo personalmente por 3 meses», anunció. Sus palabras flotaron en la sala como una promesa que no tenía letra pequeña. «No permitiremos que se venda sin una evaluación completa». Uno de los directivos murmuró preguntas sobre conflicto de intereses. Otro comentó que la decisión parecía personal. Hunter no ofreció explicaciones. Si alguien debía pensar que estaba actuando por asuntos privados, que así fuera. Sabía que la determinación, más que las palabras, era lo que definiría lo que sucedería a continuación. Mientras tanto, Weston no retrocedía. Si el terreno quería disputarlo, él lo tomaría por derecho. Presentó una oferta a un precio que obligaba a reconsiderar todo el esquema. Hunter, que veía la jugada con ojos de ajedrecista, comprendió que no podía confiar en la lealtad de quienes jugaban con más que dinero. En ese tablero, la herida emocional y la pieza del terreno se habían mezclado hasta volverse una sola. Melody, que olfateaba ventaja, amplificó los rumores con nuevos materiales, un minivideo robado y un par de testimonios falsos que insinuaban que la relación entre Nina y Weston era más que amigable. Intentó meter la cuña definitiva. Fue entonces cuando Candace, en un acto de lealtad que merecía más dramatismo del que los tabloides querían, descubrió parte del intento de Melody y lo bloqueó antes de que circulara. No fue un gesto heroico, fue una reparación práctica, una conversación con antiguos contactos en las redes que lograron suprimir la pieza más dañina. La maniobra no acabó con Melody, pero sí le quitó el aliento inicial. Ella, más avispada que por malicia, por economía de recursos, cambió de estrategia. Empezó a sembrar dudas en el entorno cercano a Hunter en lugar de atacar públicamente. Susurraba, insinuaba, se convertía en la voz que plantaba preguntas en la mente de los más cercanos. Nina, cansada de jugar con fantasmas y con chismes, tomó una decisión que marcó una nueva fase. Fue a ver a Hunter sin el vestido de la gala, con ropa sencilla y la determinación de quien no quiere que su vida la dicte la opinión pública. Lo encontró en el despacho, con papeles dispersos, la frente marcada por la tensión de los últimos días. Se sentó frente a él, ambos sin adornos. «Quiero que me digas la verdad», dijo ella, y en esa petición había más que curiosidad, era una exigencia de claridad. ¿Fuiste tú quien quiso este distanciamiento, o fue algo que nos obligaron a aceptar? Hunter miró sus manos y por primera vez se permitió un gesto que no fuera cálculo. Dejó caer la máscara.
Habló de miedo, habló de responsabilidades, habló de la voz de su padre que pesaba como un yugo. Dijo que había aceptado la distancia para proteger la compañía, para mantener lo que generaciones habían construido, y confesó, con voz temblorosa, que en el proceso se había alejado de lo que le importaba de verdad. Nina escuchó, y cuando terminó tomó la iniciativa que ambos habían negado por años. «Te propongo algo», dijo sin rodeos. 3 meses. Nada de contratos y cláusulas que nos obliguen a fingir. 3 meses para escucharnos, para ver si hay algo que valga la pena salvar. ¿Aceptas? La propuesta tenía la belleza de lo sencillo, tiempo y atención como moneda de cambio. Hunter la miró, y en sus ojos hubo una claridad nueva. Podría haber prometido todo y luego volver a su rutina, pero no era el momento de mentir. Así que dijo, acepto. Pero si vamos a hacerlo, lo haremos de verdad, sin juegos, sin testigos. Se dieron la mano, y ese gesto fue, otra vez, un pacto distinto. No era un papel, no era una firma pública, era un compromiso que se sustentaría en actos. 3 meses. ¿Es eso suficiente para cambiar un matrimonio por contrato?, preguntó alguien en la red. Depende de cuánto quieran arriesgar, respondió otro. Los días siguientes estuvieron marcados por un intento de normalidad nueva, desayunos en conjunto que no eran poses, conversaciones que no tenían dobleces, trabajo compartido sin pretender heroísmos. No fue perfecto, hubo discusiones, malentendidos, momentos en los que el pasado asomaba como un animal domesticado que olfateaba su oportunidad para morder. Pero también hubo avances. Nina regresó a actividades que había abandonado. Hunter comenzó a delegar más y a ceder pequeñas parcelas de control que antes consideraba imprescindibles. A nivel empresarial, la guerra por el terreno se endureció. Shaw lanzó una oferta pública por una porción que obligó a Hunter a sacar el plan de defensa. Weston, por su parte, hizo público un proyecto social que, aunque sonaba noble, tenía bajo la mesa nombres que inclinaban la balanza hacia intereses que iban más allá del barrio. Hunter detectó esas conexiones y supo que Shaw y Weston podían estar trabajando en paralelo contra ellos. La tensión subió, y la prensa, que siempre busca la gota que haga derramar el vaso, comenzó a preguntar por alianzas sospechosas. En la familia Quinn, las respuestas llegaron con la velocidad antigua de la fortuna: correos, reuniones privadas y opiniones no pedidas. El padre de Hunter, que aún mantenía el peso de la tradición, no dejó de mostrar su desconfianza. Sin embargo, frente a la evidencia de que su hijo había empezado a moverse con determinación personal y no solo por la compañía, no tuvo más opción que ajustarse a la nueva realidad. La semilla de la reconciliación comenzó a dar brotes insospechados. Nina, que por años había medido su afecto como si fuera una inversión dudosa, empezó a confiar en la prisa de su propio corazón. Hunter, que por igual había vivido en la cárcel del deber, empezó a valorar la posibilidad de perder algo para ganar lo que más anhelaba: una familia que fuera más que contrato. Pero entre los avances, las sombras no desaparecieron. Melody, herida por haber perdido el impacto inicial, buscó la manera de retomar el control de la narrativa. Sabía que si conseguía una imagen más comprometedora, algo que mostrara afecto en un contexto que se pudiera malinterpretar, podía cambiar la opinión pública. Y cuando la ciudad cree en una historia, revertirla es casi imposible. Fue entonces cuando apareció River en la trama, una figura con pasado oscuro y conexiones inesperadas. River había trabajado por años como intermediario en los bajos fondos del mundo inmobiliario: ruido, favores e investigaciones discretas. Al principio se le vio como un riesgo. Su relación con la familia Shaw y su habilidad para encontrar información podían jugar en su contra. Pero River tenía sus propios códigos. Presentó a Hunter una oferta: pruebas sobre las verdaderas intenciones de Weston, y a cambio pedía la posibilidad de limpiar su nombre en la ciudad. Hunter, que conocía el riesgo de jugar con sombras, aceptó evaluarlo. Si River entregaba lo que prometía, podían desmontar una maniobra mayor. Los días siguientes estuvieron cargados de espionaje sutil: llamadas encriptadas, conversaciones en cafeterías discretas, la figura inquietante de River que aparecía en momentos clave con datos que olían a pólvora. Descubrieron que Weston, además de planes, había mantenido conversaciones con un fondo internacional vinculado a Shaw. La evidencia parecía clara. Weston no era solo un nostálgico enamorado. Era una pieza en una estrategia mayor para arrebatarles el control del oeste. Hunter, que no confía en nadie fácil, supo que aquello justificaba una respuesta firme. La respuesta llegó en forma de movimiento público y calculado.
En una conferencia de prensa que la empresa organizó para presentar un proyecto social en otra parte de la ciudad, Hunter tomó la palabra y, sin caer en confesiones personales, dejó claro que Quinn Holdings no negociaría el terreno sin consultar a la comunidad. Fue una jugada política que buscaba crear una barrera moral a la compra del terreno por actores externos. Si la gente se implicaba, el proceso se volvía políticamente riesgoso para cualquier comprador que pretendiera un uso distinto al del interés público. La maniobra dio fruto parcial. Weston, que no quería aparecer como quien elude la opinión pública, tuvo que retroceder unos pasos, no por nobleza, sino por cálculo. Shaw, irritado, redobló su presión. Pero en el equilibrio, Hunter había ganado un tiempo precioso. Los 3 meses que había prometido a Nina empezaron a contar con menos ruido y más presencia real. En ese lapso sucedieron momentos pequeños que, reunidos, empezaron a formar una nueva historia. Despertarse juntos sin que ninguno fingiera, cocinar sin reglas, hablar de cosas que no fueran contratos, recordar chistes que solo ellos entendían. Hubo también discusiones profundas sobre las causas del distanciamiento, sobre las formas de manipulación que habían aceptado por conveniencia, sobre la responsabilidad de cada uno en el dolor infligido. Pero el eje era otro. Eran 2 adultos tratando de recomponer algo que nadie les prometía hacer fácil. Un episodio significante ocurrió cuando Hunter, en una reunión familiar, decidió aceptar públicamente una invitación de Nina para acompañarla a una actividad comunitaria que organizaba para reactivar parte de la colina del oeste. No fue una declaración de amor, sino un gesto con repercusiones. Significaba que estaba dispuesto a hacer fuerza en la plaza pública para defender un proyecto que, en apariencia, no tenía interés corporativo. La gente lo notó, los periódicos lo comentaron, y Melody, que no encontró ahí un ángulo directo para su drama, empezó a perder fuerza en su campaña. Weston, molesto pero no derrotado, movió su última carta. Propuso a Nina una asociación pública para desarrollar el terreno con una intención social que, de hecho, lograba canalizar fondos y atención. Era brillante en su simplificación. Si Nina aceptaba, la ciudad aplaudiría y Quinn quedaría mal. Ella, presa de sus dudas, tuvo que decidir con el corazón y con la cabeza. Habló con Hunter, con Candace y con River. Analizó las cifras y, sobre todo, escuchó su instinto. «Si lo hacemos, que sea por la gente», dijo Nina, en una reunión que convocó a vecinos y líderes locales. «No lo haremos para subastar nuestros nombres». Fue una frase que cerró bocas y que obligó a Weston a mostrar la letra pequeña de su oferta. Debía demostrar transparencia y financiamiento. Bajo la luz de la comunidad, su plan perdió ambigüedad. La gente empezó a preguntar, a exigir datos y garantías. Si su intención era manipular, la ciudad le pedía cuentas. La presión social, unida a la insistencia de Hunter en no dejar la decisión en manos de un pequeño grupo de ejecutivos, desgastó la maniobra adversaria. Shaw, que esperaba una venta rápida, se encontró con un escenario público complicado. Su equipo descartó la compra inmediata, aunque mantuvo opciones abiertas. El tablero, por el momento, se estabilizó. En la intimidad, Hunter y Nina fueron madurando una tregua que respiraba a posibilidad. Hubo noches en que discutieron hasta quedar exhaustos, y otras en las que se reían de cosas tan pequeñas que la risa por sí sola parecía suficiente para curar. La cercanía física dejó de ser una transgresión para convertirse en un lenguaje nuevo. Caricias para reconducir palabra, abrazos para cerrar heridas, besos para pedir perdón sin decirlo. La noche que marcó una diferencia, sin embargo, fue mucho más privada. Después de una jornada intensa de trabajo comunitario, de entrevistas y de esfuerzos de gestión, regresaron a casa sin ganas de escena pública. Candace se rió, los dejó solos y se fue con una excusa. La casa, por fin, se dejó caer en la quietud que parece hecha a propósito para entenderse a sí misma. Se sentaron en la terraza, con una copa de vino que ninguno de los dos pretendía terminar, y se miraron como quien observa una ciudad que aún no tiene forma definida. Hunter, que a lo largo de las semanas había aprendido a hablar con más honestidad, tomó la iniciativa. «Sabes que esto no borra lo que pasó», dijo. «Sé que hemos lastimado nuestras propias historias». Sus palabras buscaban la mano de Nina. Ella la ofreció sin pretensiones. Ella la observó con la distancia que a veces se convierte en ternura. «Tampoco quiero que nos pensemos como víctimas de nuestro pasado.
Quiero que sea algo que construyamos, respondió. La conversación fue simple y profunda. Acuerdos sobre límites, sobre sinceridad y sobre cómo afrontar el ruido externo. Fue sobre todo una conversación que no buscaba apagar las llamas con promesas espectaculares, sino alimentarlas con decisiones pequeñas. Aquella noche, cuando la ciudad respiraba tranquila y los faros lejanos dibujaban líneas en la oscuridad, Hunter hizo algo que pocas veces había hecho. Escribió una carta. No una declaración para la prensa, sino una nota breve y personal. En ella confió lo que no había sabido decir con un discurso, que su distancia había sido un error que no quería repetir, que estaba dispuesto a renunciar a partes de su orgullo, si eso significaba ganar a la mujer que le había enseñado a sentir de nuevo. No la entregó públicamente, la deslizó en la mesa, la dejó visible y se fue a acostar con la certeza de que lo que viniera sería trabajado. A la mañana siguiente, Nina abrió la carta con manos que no temblaban mucho. La letra de Hunter, con su trazo decidido, decía cosas que cualquier lector externo podría considerar sentencias románticas, pero para ellos eran contratos de verdad. Promesas diarias, renuncias pequeñas, gestos concretos. Guardó la carta en el mismo bolsillo de la foto, y por primera vez, la sensación de llevar algo suyo la hizo sonreír sin ironía. Los 3 meses continuaron con altibajos. Había avances, sí, también fallos. Siguió habiendo comentarios malintencionados, ocasiones en que el viejo Hunter afloraba con tentaciones de control, y momentos en los que Nina tomaba distancia para no consumir su propia historia en la demanda del otro. Pero en general, el balance se inclinó hacia adelante. Aprendieron a hablar antes de explotar, a involucrarse en decisiones sin dejar de preguntarse por los límites de la compañía, y sobre todo, a proteger su intimidad en medio de la mirada pública. Melody, que había visto cómo algunas de sus bombas no explotaban como esperaba, cambió de táctica nuevamente. Intentó infiltrar una versión más sutil de la historia en la opinión pública, que la reconciliación era una estrategia calculada para mantener el control y no un acto de amor. Fue un golpe bajo, pero no letal. La gente se dividió entre los que creían en la sinceridad de la pareja y los que consideraban todo una jugada. Eso no impidió que la pareja siguiera adelante, porque su conversación ya no era con la ciudad, sino consigo mismos. El clímax emocional de esos meses llegó en una noche de lluvia. No era una escena cinematográfica planificada. El agua golpeando el tejado solo creó una banda sonora que pareció amplificar lo que ya se había hecho inevitable, la declaración de Hunter. Estaban en la habitación principal de la casa, esa que no había compartido en 3 años, y por primera vez sintieron que los muros hablaban de la posibilidad de construir un nosotros. Él la miró con una honestidad que le costó encontrar, y con la voz rota por algo que no era solo emoción, dijo: «Te quiero, Na, desde antes de que supiéramos poner reglas. Y no lo digo como una estrategia, lo digo como la verdad que me ha costado admitir». Ella lo miró, y esa mirada fue el fin del acuerdo de silencio que los había mantenido. No respondió con arreglos complejos, respondió con un beso que no pedía permiso, y con un sí que no necesitaba condiciones. No fue una promesa eterna, no fue una entrega sin reservas. Fue más bien una elección consciente de intentarlo. Al día siguiente, la foto dejó de ser tema central en las conversaciones de la prensa. La historia había pasado a otra fase. Los 3 meses, que habían comenzado como una condición negociada, dieron paso a una cohabitación de actos, sinceridad, trabajo en conjunto y un aprendizaje constante sobre cómo ser pareja sin dejar de ser individuos. No todo quedó limpio. Shaw, al ver que su operación no avanzaba con la rapidez prevista, empezó a mover más recursos. Weston, herido en su ego, decidió mantener una presencia pública que remitiera a nostalgia y a declaraciones contrarias al interés de Quinn. Melody continuó buscando un modo de sembrar dudas, pero la pareja, ya con las heridas a la vista, demostró algo que pocos esperaban, que la verdad, cuando se enfrenta con actos constantes, cambia el tablero más rápido que las conspiraciones. Al cierre de esos 3 meses, la situación no estaba resuelta del todo. Había pasos legales en marcha, alianzas fluctuantes y conversaciones difíciles por delante. Pero había algo que sí había cambiado de manera irreversible. Hunter había salido de su prisión emocional.
Esa noche de provocación no fue un destrozo, fue un detonante que lo llevó a reconocer su necesidad de tocar, de cuidar y de estar presente. La abstinencia de 3 años había sido rota por la búsqueda de una verdad mayor que el mismo contrato. En la última escena de ese ciclo, Hunter decidió hacer un gesto público y verdadero. En una cena de comunidad que la pareja organizó para debatir el futuro del terreno, se puso al frente y habló sin la jerga de los ejecutivos. Habló de responsabilidad, de la necesidad de que las decisiones vinculen a la gente del barrio, y lo hizo con la voz de alguien que entiende que su papel no es imponer, sino servir. Nina lo miró desde el estrado, y cuando la presentó, el gesto de su mano fue un escudo y una reverencia. No era una concesión. Era la forma de un hombre que había aprendido a usar el poder con la responsabilidad de alguien que ama. ¿Se puede ser CEO y además humano? Pues parece que sí, bromeó un comentario. Si esto no es redención, no sé qué lo es, añadió otro. La historia no cerró por completo. Quedaron frentes abiertos. La relación con Shaw, los movimientos de Weston, las maquinaciones de Melody, y la inevitable mirada de la ciudad que nunca olvida una foto. Pero hubo avances tan claros que ya no podían negarse. Un pacto de 3 meses se había transformado en una posibilidad real de reconstrucción. Y la noche que empezó todo, esa noche provocativa que rompió la regla de 3 años sin tocarse, había servido para encender una verdad que ni el contrato ni la reputación pudieron sofocar. En la quietud de la casa, por la noche, Hunter encontró una manera de cerrar un viejo ciclo. Buscó la foto que había dejado sobre la mesa meses atrás, y con una sonrisa triste, la reemplazó por otra imagen. No era una foto espectacular, era una instantánea tomada de forma espontánea la semana anterior, en la que Nina reía con la cabeza echada atrás en el taller comunitario. La imprimió, la puso en un sobre y la dejó sobre la almohada donde ella solía leer. Junto a ella una nota corta, para recordarme por qué decidí arriesgarme. Nina la encontró, y al leer la nota, supo que aquel gesto era más que una muestra de afecto, era una promesa diaria, una forma de recordar que lo que valía la pena se cuida con actos. La ciudad siguió su curso, como siempre, con columnas de opinión y tuiteros que adoran los finales tajantes. Pero dentro de la casa, dentro de la mesa de la cocina y en las conversaciones nocturnas, algo nuevo se había aprendido. Ni el poder ni la culpa definen un amor, sino la voluntad de estar presente y de negociar sin humillar. La abstinencia de 3 años dejó de ser una sentencia para convertirse en una lección. La distancia no cura todo. A veces, lo que cura es el valor de acercarse. Y aunque no todo estaba resuelto, porque las historias así no se venden con cierre absoluto, había una certeza. La noche provocativa había desatado lo reprimido, sí, pero también había arrancado la costra de la indiferencia. Hunter había descubierto que tocarla no era riesgo, sino necesidad. Nina había descubierto que no tenía por qué seguir siendo la garantía sacrificada de un apellido. Juntos, decidieron intentar. Si te quedaste con ganas de saber qué pasará cuando los intereses vuelvan con más fuerza, o si piensas que aquello fue manipulación o redención sincera, deja tu opinión abajo. Suscríbete para no perder el siguiente capítulo. Esto todavía no termina.